Buenas noches, mis hermanas. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Buenas. Amén. Hermano Alberto. Dios les bendiga a todas. Amén. Qué bueno ver. Bueno, mis hermanas, no quiero empezar sin antes darle las gracias por tenerme pendiente para estas presentaciones. Permítanme decirle que estos temas son temas que tocan mucho mi corazón y que me desafían bastante. Me desafían bastante. Como ustedes vieron, producto de esa invitación, yo seguí la misma línea y el domingo pues estuvimos hablando de un tema que se desprende de este mismo. Y son temas que uno puede ver la soberanía de manera clara. Y le agradezco mucho por eso. Y desde hace unos años para acá, pues he estado viendo temas muy teológicos y de mucha altura, y he bendecido mucho mi vida, y sé que la vida de la iglesia también ha sido bendecida. Yo quiero, mis hermanos, que vamos a utilizar como base el mismo pasaje que usamos en la iglesia. Luego le voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a leer Efesios capítulo 2, vamos a leer a lo menos 3 versos de allí. Salvo por gracia. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos de la obediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tengamos un momento de oración. Dios, quiero agradecerte, Señor, una vez más este tiempo, Señor. Quiero pedirte, Señor, que hable, Señor, a mi corazón, que hable a mi vida, Dios, que hable a la vida de las hermanas, que hable a la vida de los oyentes, Señor, y que tú te glorifiques en esta noche, Señor. Que no sea yo, que no sea mi posible elocuencia o forma de decir las cosas, sino que sea tú, Señor, obrando en mí, en mi corazón, en el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Un favor que te pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, este año yo cumplí unos 15 años de haber conocido al Señor y de estar entre ustedes en la iglesia. Recordaba, mientras estudiaba estos temas, unas discusiones que yo escuchaba con frecuencia cuando llegué a la iglesia. Estas discusiones tenían que ver con frecuencia con teología, y habían unos hermanos que estaban estudiando teología. Eso era que Calvino y que Arminio y que el otro, y yo en mi ignorancia yo decía, ¿qué Calvino ni qué Calvino? Yo soy cristiano, yo soy evangélico. Bueno, mis hermanas, no podemos negar el pensamiento de Calvino y el pensamiento de Arminio, su teología, de alguna manera han moldeado, unos para bien en ocasiones para mal, el pensamiento cristiano. Se han hecho aportes y se han oscurecido en otras ocasiones algunas de las verdades centrales del evangelio. En la última participación yo mencionaba a un señor llamado Pelagio. Pelagio es básicamente la personificación de la mentalidad humana. El hombre en su egoísmo quiere tener participación dentro de la obra de la salvación, y eso es precisamente lo que se destila del pensamiento semipelagiano, el hombre teniendo participación conjuntamente con la gracia. Ahora vamos a ver esto en su máximo representante en el siglo XVI, que lo fue Arminio. Arminio tenía las habilidades de Pelagio, y Arminio fue un pastor holandés y maestro que vivió en Holanda. Este hombre primero sostenía las doctrinas de Calvino y posterior de él entendía que por la elección y otras cosas que enseña Calvino, pues Dios era un tirano, porque el hombre no tenía participación en ella,
sino era Dios teniendo soberanía en Alberto de Mutea. Ok, está él. Ahora sí, bien, bien. Entonces, vamos a ver esos modelos de pensamiento que han contaminado el pensamiento cristiano, viéndolo de alguna manera, porque el pensamiento de Arminio es un pensamiento muy humanista, muy humano. O sea, el hombre verse teniendo participación conjuntamente con Dios, cuando nosotros vemos en Efesios que el hombre ha muerto. ¿Y qué puede hacer el hombre estando muerto? Necesita de la asistencia de la gracia, necesita de la asistencia de Dios. Por otro lado está Calvino. Calvino fue un maestro y teólogo francés que fue el fundador del calvinismo. ¿Por qué mencionar a Calvino y mencionar a esta gente al inicio de esta predicación, al inicio de esta enseñanza? Bueno, las enseñanzas que nosotros vamos a ver son la base de la doctrina. Ok, vamos a ir al grano de una vez. Mis hermanos, vamos a ir al grano de una vez para que este asunto me deje terminar. Si me escuchan, díganme amén, por favor. Amén. ¿Es tu internet que está fallando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, verdad? Amén, amén, te escuchamos. Amén. Adelante, Alberto. Bien, voy a hablar. El tema de nosotros es la salvación, gracia. La salvación tiene algunos aspectos. Teología se habla del orden de la salvación, tiene un orden. Los teólogos han intentado enumerar, secuenciar estos aspectos de la salvación para tener un mejor entendimiento de ellos. Tenemos en primer lugar la elección, en segundo lugar el llamado eficaz o la gracia, el llamado eficaz, y en tercer lugar la regeneración. Alberto, tú estás muteado. Parece que cuando el internet te saca, tú entras muteado. Se muta. Ok. Ok. Está como fallando. Está fallando el internet. No, pero Lo primero que vamos a ver es la elección. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo le decía que la salvación está dividida en diferentes aspectos, no dividida, sino organizada para que se puedan entender. Todos los aspectos tienen que ver con la salvación. Lo primero es la elección incondicional. Se le llama elección incondicional porque Dios se toma la prerrogativa de él seleccionar, de él Otra vez saliste, Alberto. mutea. Wow, Dios. Cuando el internet te saca, le voy a dar una definición de elección. La elección es ese acto eterno de Dios mediante el cual, en su beneplácito soberano y no por haber previsto mérito alguno en ellos, Él escoge a algunos de entre los pecadores para que sean receptores de la gracia especial de su espíritu y de esa manera sean partícipe voluntario de la salvación de Cristo. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Juan 15:16
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estoy hablando de la elección. Efesios 1:4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La doctrina de la elección es una estocada al orgullo del hombre. Ahí, como les decía, y en todos los aspectos de la salvación, en la elección el hombre no tiene participación alguna. Es Dios que se inclina. Ay, señor. Déjame intentar hacer un resumen. Déjame intentar hacer un resumen. Estamos, estoy aquí, mi hermana. Kirsi. ¿Sí? Kirsi, Sí, te escucho. tengo un tiempo de oración, por favor. Tengo un Ok. tiempo de oración. Vamos a tomarlo con su avena. Señor, te adoramos y te glorificamos, Padre Celestial. Tiempo tan hermoso en tu palabra, Señor, que estamos teniendo. Te lo ponemos, Señor, una vez más en tus manos. Padre Celestial, tú eres quien tiene la palabra a través de nuestro hermano Alberto. Señor, él es la vasija en esta noche, Padre, y yo te ruego que tú lo llenes de ti, de tu palabra, Señor, y también te presento las condiciones que se están presentando con la señal de internet, Dios mío querido, para que en el nombre de Cristo Jesús tú obres en nuestro favor. Señor, que en esta noche podamos disfrutar de tu santa palabra, de lo que tú has preparado, Señor, para nosotros, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, entender la magnitud de tu gracia con la cual tú nos has alcanzado, Señor, para elegirnos y para darnos salvación. Soberano Señor, por favor, obra en esta noche, Dios mío. Quita todos los impedimentos que se están presentando para que podamos escuchar, Señor Alberto. Dios mío, tú eres quien dirige todo y quien todo lo sabe. Aún en esta prueba, Señor, ayúdanos a esperar y a confiar en ti. Señor, tú eres bueno, eres misericordioso, Padre Celestial. Obra, por favor, en esta noche y bendice a cada una de las personas que están aquí conectadas con el interés, Señor, de escuchar tu palabra. Que seamos bendecidos, edificados y que tu nombre sea exaltado. Y que todo esto, Señor, resulte para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Te amamos, te necesitamos, Señor. Y estamos contentos contigo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ver si él salió. Al parecer el internet lo sacó. Aunque veo a Ana Karen ahí, pero no sé si ella está frisada. A ver. Ana Karen, si tú estás conectada, no sé si me escucha y él puede conectarse por ahí y puedan utilizar un solo Zoom.
Aquí está Alberto. Llegó Alberto. Aquí estamos, bien. Vamos a ver si el internet nos deja. Amén. Vamos a hacer una posible, ¿cómo se dice? Se resume. Bien, nosotros empezamos con la elección. Lo primero que no es quien elige. Dios se toma la prerrogativa de elegir a quien Él quiere, sin que el hombre tenga ningún mérito alguno. Por ejemplo, si nosotros vemos en Romanos capítulo 9, verso 11, dice la Biblia, refiriéndose a estos jóvenes, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor, virá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. En el verso 14, el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice el verso 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí la elección es clara. Yo creo que no tenemos que explicar mucho. El Señor toma su prerrogativa y pasamos entonces a nuestro segundo punto, que es el llamado eficaz. Una vez que nosotros hemos sido llamados, y ustedes me pueden hacer preguntas si no entienden, y así yo como que voy menos, ya creo que el internet está normalizando. Luego de la elección, nosotros tenemos lo que se conoce como el llamado eficaz o la gracia irresistible, como se conoce en la teología reformada. La gracia irresistible implica que nosotros, como ya fuimos elegidos, no podemos resistirnos al llamado del Espíritu Santo. Recordemos, por ejemplo, en Lucas, el caso de Lázaro. Jesús va a Betania, o más bien a Jesús se le avisa que Lázaro ha muerto o que Lázaro ha enfermado. Y Jesús se queda 2 días más. Cuando Jesús regresa, que luego que está junto con la familia, lo llevan al sepulcro donde está Lázaro, Jesús clama a gran voz diciendo: Lázaro, sal fuera. De una manera inexplicable que nosotros no podemos explicar, los tejidos de Lázaro y los órganos de Lázaro fueron puestos en su lugar a la voz de Jesús, a la voz del Maestro. Es básicamente lo mismo que pasa, pero en un contexto espiritual, cuando nosotros somos llamados, y ese llamado es eficaz y no podemos resistirlo. Entonces, dentro de ese mismo aspecto se da lo que se conoce como regeneración. En el capítulo 3 de Juan, nosotros encontramos que Nicodemo va a Jesús de noche y va a hacerle preguntas, pero antes de que Jesús, y vamos a ir allá, es el capítulo 3 de Juan, para que estemos más precisos, parece ser que vamos bien. El capítulo 3 de Juan, ya estamos en la regeneración ya. Dice la Biblia, mis hermanas, en el capítulo 3 de nuestro evangelio, según San Juan, dice lo siguiente. Bien, ya lo tengo. Recordemos a Nicodemo, que era un principal. Nicodemo va a Jesús de noche y le dice en el verso 2, dice la Biblia, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero en el verso 3 dice la Biblia, me llama la atención porque Jesús le responde sin él haberle preguntado. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino
de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento, y cuando habla de agua, el agua en el Antiguo Testamento involucra limpieza. Nosotros en ese estado caído en el que estamos, somos regenerados, tal y como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerden que nosotros estábamos impedidos de toda obra, porque estábamos muertos, estábamos en la depravación total de la que hablábamos el domingo, en la cual el hombre también es incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces Dios se toma la prerrogativa, en tanto en la elección, tanto con el llamado eficaz, como con la regeneración, es impartiendo vida a ese hombre que está muerto, sin que ese hombre o esos hombres tengan ningún mérito para que Dios lo haga. Es por eso que la salvación es por gracia. La palabra gracia se puede aplicar en diferentes contextos, pero en nuestro contexto es favor inmerecido. Nosotros no merecemos el favor divino de Dios hacia nosotros. Y este concepto de la regeneración no solo está en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos encontrar este concepto también en el Antiguo Testamento. Y me parece a mí que hasta mucho más llamativo, mucho más claro. Por ejemplo, si vamos a Jeremías capítulo 24, vamos a ver allí, Jeremías capítulo 24, verso 7. Dice la Biblia allí: y les daré corazón para que me conozcan, para que conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. En Jeremías capítulo 31, verso 33, encontramos también una alusión a esa regeneración o ese nuevo nacimiento. Capítulo 31, verso 33, dice allí: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En el capítulo 32 de este mismo libro, verso 29, observamos otro verso que nos ayuda a esclarecer en el Antiguo Testamento esta doctrina de la regeneración. 32, 29. Y vendrán a los Cardi, 32, 29, 32, 29, sí, 32, 29. Bueno, ese no es, pero vamos a Ezequiel, que tengo otro verso allá, para que ampliemos en esta noche. La Biblia, ya en Ezequiel, vemos el concepto de regeneración. Regeneración o nuevo nacimiento. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Ya lo tengo. Hágame el abanico, Lina, por favor. Verso 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Vamos al verso 36 del mismo Ezequiel. Vamos a ver este concepto. Capítulo 36, verso 26. Bien. Verso 26. Otra vez: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nosotros vemos un concepto de vivificación, y si ustedes notan, en todos esos versos obra la soberanía de Dios. No hay crédito del hombre en la regeneración ni en ningún aspecto que nosotros podemos ver en la salvación. De manera que algo que nosotros queremos dejar claro en esta noche, y que estamos acostumbrados a ver con la regeneración y con la fe, es que por lo regular nosotros predicamos y decimos que nosotros nos salvamos por la fe. Y eso no está mal. Lo que sí hay que enseñar, lo que sí hay que aplicar, es que la fe es producto de la regeneración. Si no hay regeneración, no hay fe.
En otras palabras, nuestra fe es un don que nosotros recibimos de Dios. Una vez que nosotros somos revivificados, que somos vivificados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, pues entonces estamos en condiciones de arrepentirnos y de reconocer nuestra condición y aceptar a Jesucristo como Salvador y entrar en el proceso de la justificación, tal y como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo quiero que tengamos presente es que en ninguno de esos aspectos el hombre entra. Sobre cada uno de esos aspectos que componen la salvación está la gracia de Dios. No hay forma de que el hombre, estando muerto, pueda participar conjuntamente con Dios. Y este es un pensamiento sinergista. Sinergista significa que el hombre trabaja junto con Dios, trabajar junto con Dios. Y como le decía en la otra ocasión, este pensamiento es la base de la mayoría de las religiones que nosotros conocemos. El hombre trabajando con Dios, el Dios trabajando con el hombre participando conjuntamente con la gracia. Si vamos a la Iglesia Católica, vamos a ver eso. Si vamos a la doctrina salminiana, vamos a ver eso. La Iglesia Wesleyana, por ejemplo, y lamentablemente en algunas ocasiones nuestros hermanos que ya conocemos de al lado, nuestros vecinos, y acá tengo unos vecinos allá que estoy escuchando, también a veces inclinan hacia un pensamiento, una teología sinergista, trabajar junto con Dios. Esa es la razón por la que a veces nosotros como cristianos decimos que los testigos de Jehová, por ejemplo, trabajan más que nosotros y hacen más cosas que nosotros y agarran, van y le tumban la puerta a la gente los días de semana cuando la gente está en su casa. Pero eso porque ellos entienden y han sido instruidos en el hecho de que ellos necesitan participar en esa obra. O sea, ellos no obran porque ellos son salvos. Ellos obran para ser salvos. Ese es el pensamiento sinergista, para ganar la salvación. En otras palabras, ellos entienden, los que tienen este pensamiento, que la salvación, desde el punto de vista arminiano, se puede perder su salvación, que eso no es lo que nosotros creemos, ni es lo que nosotros enseñamos, y ni es necesariamente de lo que vamos a ampliar en esta noche, porque ese no es el tema. Es la salvación por gracia. Hemos sido librados de esa condición en la que nosotros estábamos, pero no hemos sido librados por el mérito alguno. Yo tengo algunos versos que quiero compartir tocante a esta realidad. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y leíamos Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituado a hacer mal. El hombre no puede hacer bien, no puede levantarse ni hacer obra ni a favor de él, ni a favor de nadie. De manera que nosotros venimos en arrepentimiento y fe una vez que nosotros hemos sido regenerados. Después de recibir la regeneración que viene a través de Dios, les repito, viene el arrepentimiento. Dice un señor llamado Gruden, la Biblia ve el nuevo nacimiento como algo que Dios hace en nosotros con el fin de capacitarnos para creer. El nuevo nacimiento es la obra que Dios hace en nosotros con el fin de capacitarnos para que nosotros podamos creer. ¿Puede creer una persona que está muerta? Me mueven así con la cabeza. Una persona muerta puede creer, puede acercarse a Dios estando muerto. ¿Y cómo es que nosotros podemos poner nuestra fe en Jesucristo? O que invitamos a que las personas pongan su fe en Jesucristo cuando las personas están muertas. Ahora, estos conceptos muchas veces nos llevan a nosotros a pensar erróneamente que si ya Dios decidió
quiénes se iban a salvar y ya Dios eligió, ¿qué hacemos nosotros predicando? Bueno, la Biblia dice que agradó a Dios que los hombres se salvaran por la locura de la predicación. O sea, el evangelio necesita ser predicado, porque es Dios quien conoce el corazón del hombre y sabe quiénes se van a salvar, usted no. O sea, para nosotros eso es una verdad velada y obligado Dios tiene que conocerlo porque Él es Dios. O sea, muchas veces este tipo de conceptos nos lleva a nosotros como a renegar del evangelio, a renegar de esto, de los conceptos de la salvación, porque no cabe en nuestra mente finita que Dios haya elegido a aquellos quienes se iban a salvar y que usted esté predicando y usted de un momento a otro a lo mejor usted diga, no, pero yo creo que fulano no se va a salvar. Esa es una prerrogativa que nosotros no podemos tomar. Tenemos que ser obedientes, predicar el evangelio. La Biblia nos da un mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué nos deja a nosotros pensar cuando nosotros vemos que la salvación es por gracia y que nosotros no hemos ofrecido nada ni hemos dado nada para ganar esa salvación? Nos pone eso a pensar. Eso crea alguna cominilla en nuestros corazones. Porque yo le voy a decir una cosa. En estos días, mientras yo preparaba un mensaje, yo lloré. Lloré como un niño mientras preparaba un mensaje. Porque estas verdades, cuando usted las discierne espiritualmente, son impactantes en el corazón nuestro. Cuando usted se da cuenta que Dios, antes de la fundación del mundo, pensó en nosotros. Ya nosotros estábamos en el corazón de Dios. Y alguien dijo que Dios nunca ha tenido la mente en blanco. Ya Dios estaba pensando en nosotros. Ya Dios nos había elegido para salvación. Antes de que nosotros llegáramos a la Iglesia Bíblica Cristiana, ya hacía tiempo que Dios sabía que nosotros íbamos y que usted probablemente iba a levantar la mano y iba a aceptar al Señor. Ahora, una profesión de fe no necesariamente da la idea de que usted es salvo. Una profesión de fe es el resultado de lo que ha sucedido en usted, de ese cambio que Dios ha provocado con la regeneración a través de su Espíritu Santo y esa vivificación, como vimos en Efesios, que nos llevó a nosotros de muerte a vida y que nos llevó entonces a la adopción, a ser adoptado en la familia de Dios y a formar parte de esta familia. Pero es interesante que todas estas cosas que yo he dicho en esta noche, que algunas parecen como repetidas, pero son verdades que penden una de la otra, todas, mis hermanas, son por gracia. Todas son por la gracia del Señor. Pablo dijo en una ocasión, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios usted es quien es. Por la gracia de Dios usted está en el lugar que usted está ahora. Por la gracia de Dios usted está escuchando esta predicación. Es la gracia de Dios. Y una definición de gracia es que la gracia se inclina hacia nosotros. La gracia se inclina hacia nosotros, no nosotros nos inclinamos hacia la gracia. ¿Quién está hablando? Si no es Dios que nos ve a nosotros con amor. Dice Gálatas 4:16, por cuanto soy hijos de Dios, envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que dice, papito mío. Ya no somos esclavos del pecado, mis hermanos. Ya no vivimos como vivíamos en otros tiempos. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo, como dice Gálatas en el capítulo 5. Porque ha ocurrido en nosotros una regeneración, un cambio de naturaleza. Y me encanta una ilustración que utiliza un predicador. Él dice que los buitres comen carroña, carne muerta. Las palomas comen alpiste. Ahora, ¿qué usted hace para que una paloma coma carroña y para que un buitre coma alpiste? Si usted le pone un plato, automáticamente la paloma
va a tomar el alimento que es de acuerdo a su naturaleza y el buitre va a tomar el alimento que es de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué tiene que pasar para que ellos intercambien sus alimentos? Tiene que haber un cambio de naturaleza. Hay un cambio de naturaleza. El buitre necesita ser palomizado para poder comer alpiste y la paloma buitreada. Pues nosotros, hay un cambio en nosotros, hay un cambio de naturaleza. Cuando el Señor nos llama, nos hace ese llamamiento santo previo a una elección, hay un cambio de naturaleza. Ya nosotros no estamos muertos, no estamos viviendo lejos de Dios, sino que ahora nosotros deseamos a Dios, porque antes no deseábamos a Dios ni queríamos nada con Dios. Fue Dios quien se inclinó hacia nosotros, fue Dios quien se tomó esa prerrogativa. Ahora nosotros deseamos a Dios, damos gracias por su salvación y lloramos en su presencia mientras estamos orando. Y cuando vemos iluminadas sus verdades en su palabra, lloramos también. Pero eso es porque nosotros hemos nacido de nuevo. Eso es porque ha habido una regeneración. Ha habido un cambio de vida en nosotros. Bueno, eso es lo que yo espero. Que en todos nosotros haya habido ese cambio de vida. Porque uno a veces da por sentado que todas las personas a las que uno habla o con las que uno comparte o que se dicen ser cristianas han tenido ese cambio de vida. Ha operado Dios esa transformación en sus vidas. Y muchas veces no es así. Muchas veces la gente está en la iglesia y no conoce al Señor. Muchas veces la gente está en la iglesia y todavía no ha tenido una regeneración. Ojalá el Señor tenga misericordia de aquellos que todavía no han sido regenerados. Yo no puedo ver, no puedo saber quién fue elegido, quién no, quién fue regenerado. Pero la Biblia dice que nosotros somos conocidos por nuestros frutos, somos conocidos por la manera en que nosotros nos manejamos. Y uno de los elementos de esa salvación que yo dije que iba a llegar hasta ahí es la santificación. La santificación. Y quiero leer, porque nosotros tenemos un llamado, mis hermanas, a la santificación. Una vez que nosotros somos salvos, que pasamos por todos esos aspectos y por todos esos procesos, tenemos un llamado a la santificación. Yo quiero que usted me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la Biblia allí en Primera de Pedro, capítulo 1, que es la segunda. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. O sea, tenemos un llamado a la santidad, porque no nos olvidemos que nosotros le servimos a un Dios santo. Y eso de santidad no es un asunto a propósito del Papa y sus decisiones, no es un asunto de que usted esté enmarcado en un cuadro, no es un asunto de que usted no rompa un plato, es un asunto que una vez que usted fue llamado, que usted fue regenerado, usted también fue apartado del pecado para vivir para Dios. Pero ahora no solo funciona la prerrogativa de Dios en la elección y en la regeneración. Ahora usted tiene un compromiso ahora. Ahora sí hay un sinergismo. Ahora sí Dios demanda de nosotros. Ahora sí Dios nos pide que seamos santos. Cuando estábamos muertos, Dios no nos pedía que estuviésemos vivos, porque era imposible que nosotros pudiésemos volver a la vida. Pero una vez que nosotros somos regenerados, Dios pide de nosotros que seamos santos porque Él es santo.
que no vivamos como nosotros vivíamos antes, lejos de Dios, que no vivamos en nuestro necio razonamiento, que no vivamos como viven los inconversos. Ahora usted tiene un compromiso, se nota el cambio que teníamos al principio. El hombre permanecía pasivo y el Espíritu Santo era el agente activo. Ahora el Espíritu Santo permanece activo en nosotros, pero nosotros también tenemos que estar activos. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos un compromiso, tenemos medios de gracia, tenemos su palabra y Dios no nos va a mover a nosotros, o sea, nos va a agarrar literalmente, toma, coge la Biblia. No, ya Él te despertó, ya Él te vivificó, ya tú estás vivo. O sea, Lázaro lo pusieron allá en el sepulcro, pero cuando Jesús lo llamó, ¿cómo él salió? Vivo y caminando. Nosotros estamos vivos, mis hermanos, y no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y dice la Biblia que quien tenga falta de sabiduría, de Santiago, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. O sea, ya usted no puede decir, no, porque que yo, eso es el hermano Alberto que predica y que esto, pero yo lo voy a llamar a él, que predique él. No, si Dios le ha colocado a usted en un lugar, en su trabajo, en su casa, con la señora que le cocina, con la señora del servicio, con cualquier persona que usted tenga al lado, nosotros tenemos un llamado. Y ese llamado es que nosotros tenemos que predicar el evangelio, pero no solo predicar el evangelio, también tenemos que modelar ese evangelio. Y cuando nosotros modelamos ese evangelio, estamos modelando esa santidad de Dios. Estamos siendo santos. Por eso aquí en Pedro se hace el llamado, sé santo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, nuestra mente, agilicemos nuestra mente, mis hermanos. En Romanos capítulo 2, la Biblia habla de renovar nuestra mente, de que no nos amordemos a este mundo. No tomemos la forma de este mundo, sino que vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, que vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 2. Dice la Biblia ya en Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, esas obras, antes de que usted conociera al Señor, antes de ese proceso que se dio, antes de usted ser salvo, esas obras no estaban preparadas para usted, porque usted estaba muerto. Pero ahora dice la Biblia que somos hechura suya, creados para que andemos en buenas obras. La Biblia también nos dice en Mateo capítulo 5, verso 16. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 16. Sí, ya casi lo tengo. Bien. Mateo capítulo 5, verso 16. Dice la Biblia en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, hemos sido una nueva creación. Somos nueva criatura, nueva creación, y ya no vivimos conforme a los rudimentos del mundo como vivíamos antes. Ahora nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra, porque tal y como dice Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, habla de los frutos de la carne y habla de los frutos del espíritu. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5.
Bien. Dice la Biblia, mis hermanas, en Gálatas, capítulo 5. Sí. Gálatas, capítulo 5, verso. Vamos a leer del 19 en adelante. Capítulo 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así allí estábamos nosotros, tal y como dice Efesios. Eso eran ustedes en otro tiempo. A lo mejor no se daban borrachera, pero a lo mejor jugaban bingo, o hacían otra cosa, o qué sé yo, cosas que no agradan a Dios. Pero dice la Biblia en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos que nosotros debemos exhibir ahora, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque ya no podemos vivir como vivíamos antes, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que había antes en nosotros. Ya no somos ignorantes, mis hermanos, ya no estamos muertos. Ahora le servimos a un Dios vivo y estamos vivos. El último elemento de ese aspecto de la salvación, yo dije que no lo iba a mencionar, solo lo iba a tratar someramente, es la glorificación. ¿Cuándo vamos a nosotros a terminar? ¿Cuándo termina el proceso de santificación nuestra? Con la glorificación, mi hermana. Cuando Cristo sea manifestado, cuando estemos en esos lugares donde Él fue a preparar. Señor fue a preparar esos lugares para que nosotros estemos allí con Él. Entonces Él mismo dice que después vendrá y se tomará a Él mismo. O sea, nos tomará a nosotros, tomará a su iglesia. Y ya nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Y así termina la obra de la salvación. Una salvación completa. Una salvación en la que el Señor primero nos elige sin mérito alguno. Luego nos llama. Luego nos regenera. Luego nos justifica. Nos adopta. Nos santifica. Y nos coloca entonces en un estado de santificación posicional. Y ahí empieza entonces la santidad progresiva. Mis hermanas, la salvación es del Señor. Amén. Amén. La salvación es de Dios. Amén. La salvación es de Dios y nosotros no podemos tener ninguna prerrogativa sobre ella. Dios tiene soberanía sobre su salvación y me encanta porque Él se la da a quien Él quiere. Tengamos un tiempo de oración. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Dios mío. Gracias porque a pesar de los inconvenientes, Señor, con esta transmisión, hemos podido concluir, hemos podido, Señor, ver estas verdades, Señor. A ti te ha placido, Señor, a ti te plugo, Señor, que estuviéramos en este momento, Señor, en este lugar, Señor. Así tú lo has querido, Señor. Gracias por estas hermanas, Señor. Mira sus vidas, mira sus corazones, mira sus familias, mira sus matrimonios, mira sus hijos, Señor. Sé con cada una de ellas, Padre. Mira sus oraciones delante de ti, Padre mío. Obra de manera especial, pero que sea hecha tu voluntad, Padre Santo, y no la mía, Señor. Ya que tu voluntad es agradable, es buena, es perfecta, mi Dios, y tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que cada una de estas hermanas, Señor, y estos hermanos que puedan estar escuchándonos, Señor, puedan ser bendecidos, pero por tu bendición, Señor. Glorifícate, Señor, en sus vidas.
y que estas verdades, Señor, puedan animarnos, Señor, a vivir más cerca de ti. Puedan animarnos, Señor, a acercarnos